Hace tan solo unas horas que hemos conocido el fallecimiento muy cerca de Moscú, concretamente, bueno, creo que en la misma ciudad de Moscú, de uno de los personajes más influyentes del siglo XX, o al menos de la última época del siglo XX. Estoy hablando de Mikhail Gorbachev, o Gorbachev. Estoy hablando del último dirigente de la Unión Soviética, estoy hablando del séptimo presidente que tuvo el Estado soviético en toda su historia, desde que fuera constituido en diciembre de 1922, luego de la Revolución de Octubre de 1917. Estoy hablando del último zar rojo. Estoy hablando, como digo, de Mikhail Gorbachev, un hombre controvertido, polémico, discutido, muy querido y comprendido fuera de sus fronteras, muy vilipendiado y yo diría también que muy odiado por una gran parte del pueblo ruso. Más allá de lo que despertase este personaje, está claro que ha pasado por derecho propio a ser uno de los personajes políticos más influyentes y más importantes del siglo XX. Le cabe el honor de haber hecho muchas cosas, algunas para bien y otras para mal, según los analistas, según los políticos y según el color desde el que se mire. Voy a tratar en breves momentos, en breves minutos, de contaros, desde mi humilde opinión, un poco cuál ha sido lo más importante que ha hecho este hombre que falleció ayer, como digo, en Moscú, a la edad de 91 años, muy solo, y un hombre además al que se ha decidido ya que no se le va a hacer ninguna clase de funeral de Estado. No se le van a rendir honores de estadista. Bienvenidos todos, amigos, a La Ventana Esmeralda. Gracias por estar ahí. Os lo agradezco mucho. Muchísimas gracias por vuestra confianza y por vuestra fidelidad. Mikhail Gorbachev, entre otras cosas, ha sido el llamado padre de la perestroika. Una palabra que se hizo popular, que se hizo muy común en los círculos del mundo entero, porque ¿quién no hablaba de la perestroika que estaba teniendo lugar en la Unión Soviética? ¿Quién no hablaba de Mikhail Gorbachev a finales de la década de los 80 del pasado siglo XX? ¿Qué significaba la palabra perestroika? La palabra perestroika significaba y significa reorganización, reestructuración, sobre todo ceñida al ámbito económico. La verdad es que, desde este punto de vista, la perestroika de Gorbachev en gran medida fracasó. Pero no así ocurrió lo mismo con el otro gran término que se acuñó y se vinculó desde siempre a este estadista, la palabra glasnost, es decir, transparencia. Transparencia en el ámbito político, transparencia en el ámbito mediático, transparencia en general, algo que en la Unión Soviética no se había dado nunca desde, como repito, se constituyese en 1922. La verdad, amigos, es que se pueden decir muchas cosas de el último gran dirigente de la Unión Soviética. Entre los honores que cabe atribuirle y reconocerle, pues tenemos, entre otros, que contribuyó decisivamente a la finalización de la Guerra Fría y del desarme nuclear, concretamente, sobre todo y fundamentalmente, cuando se asentaron las bases en la llamada Conferencia de Ginebra, que tuvo lugar en el año 1985 entre él, representando a la Unión Soviética, y Ronald Reagan, haciendo lo propio por los Estados Unidos. Esto no se le puede, obviamente, negar. Contribuyó muy decisivamente a que esto fuera posible. En otro orden de cosas, también tuvo que ver, y de una manera muy directa, con la finalización o el derrumbe de ese desgraciado y desdichado muro de Berlín que separó a las dos Alemanias durante muchos años. Tuvo lugar, en consecuencia y de una manera inmediatamente posterior, la reunificación de las dos Alemanias. También con él, la Unión Soviética se retiró de Afganistán con el rabo entre las piernas, y que harían años después, varias décadas después, los Estados Unidos. En definitiva, se le caben atribuir muchas cosas, pero también, y muy importante, el desmembramiento de la Unión Soviética, la fragmentación primero y la disolución después. Esto es algo que
fue muy bien visto por Occidente. Los grandes estadistas, llamando grandes, entre comillas, pues le aplaudieron, le aclamaron y le abrazaron. Hay numerosas fotos donde se puede ver con presidentes norteamericanos como Reagan o como el presidente Bush, también con numerosos presidentes occidentales. Siempre fotos muy contentos todos, muy alegres, muy felices, como si fueran amigos de toda la vida. Pero eso fue por un lado, porque en la Unión Soviética, entonces, antes de que se desmembrase, fragmentase primero y se disolviese después, esto no se veía de igual manera. Es verdad que aquello era una dictadura totalitaria, es verdad que allí no había ninguna clase de libertad, es verdad que se conculcaban los derechos humanos, aunque es verdad también que en la última época, ya con Gorbachov, esto que seguía haciéndose se realizaba de una manera mucho más solapada. Todo esto es verdad, pero había más cosas. Los rusos estaban deseosos de tener libertad, pero no a cualquier precio. Y lo que sucedió, valga la redundancia, con Gorbachov, entre los años fundamentalmente 89, 90 y 91, porque fue en diciembre del 91 cuando la Unión Soviética se disolvió, pues no gustó a muchos rusos. No gustó a muchos rusos que con el tiempo han sido muchos más. De hecho, Gorbachov no ha gozado de popularidad en su país, y mucho menos ahora, donde además Vladimir Putin, que es de alguna manera el que ha sucedido a los deseos del pueblo ruso de ser un país respetado, de ser un país grande y de no ser objeto de la codicia, del desprecio y de el abuso sistemático como fue objeto tras la caída de la Unión Soviética, gracias, entre otros, fundamentalmente al Gorbachov y no digamos ya después al borracho de Yeltsin que lo sustituyó. Durante ese tiempo, sobre todo hasta el año 2000, resultó ser que Rusia fue objeto del pasto de la codicia del mundo capitalista, entre comillas, del neoliberalismo más salvaje, y allí se hizo de todo sin ningún tipo de escrúpulo. No es que Rusia se abriese al mundo, sino que el mundo lo que hizo fue apropiarse, y de qué manera, de Rusia sin ningún tipo de respeto, ni a sus costumbres, ni a su pueblo, ni a su manera de entender y de ver las cosas. ¿Y qué ocurrió? Pues ocurrió que en el año 2000 llega a la presidencia de Rusia Vladimir Putin, se mantiene en el poder hasta el año 2008, posteriormente le sucede un adlátero vocero impuesto por él durante 4 años, y desde entonces Vladimir Putin ocupa, con una gran popularidad, por mucho que se empeñen aquí en contar en muchos sitios que ya no le quieren, que cuenta con oposiciones bestiales, que si no sé qué, que también hay, claro, evidentemente, pero cuenta con un gran apoyo popular. Habría que preguntarse por qué. Pues es muy sencillo. A Rusia se le trató de privar de los sueños de ser una gran potencia, un gran país, de ser una superpotencia bajo el régimen comunista y totalitario de lo que fue el extinto régimen de la Unión Soviética. Se pasó a la nada. De ser alguien en el mundo, Rusia pasó a ser una insignificancia y además algo así como un despojo del que todo el mundo trató de sacar partido. Y claro, eso provocó el resurgir del ultranacionalismo ruso de la mano fundamentalmente de Vladimir Putin. Sí, amigos, Gorbachov ha sido calificado por muchos, voy a utilizar el nombre o la palabra que se utiliza en ruso, para referirse a un traidor. Se le conoce como predatel. Esto es lo que es considerado por muchos el señor que hoy ha fallecido hace unas horas, el señor Gorbachov. Yo no voy a entrar ni salir de si tienen razón o no. Yo no soy ruso, yo no he vivido allí. Yo pues simplemente lo que veo y lo que leo y bueno, pues la opinión que me puedo hacer de todo esto, ¿no? Pero a mí sí me parece que de alguna manera, aprovechando o habiendo motivos para que un régimen totalitario pues tenía que tener su fin, evidentemente,
Lamentablemente alguien pensó que bueno, que el resto del mundo occidental era maravilloso. Bueno, pues no es maravilloso tampoco, ¿eh? No voy a decir que fuera como el régimen soviético, pero aquí eso de los países de las maravillas tampoco existe, aunque había diferencias. No, allí pasaron cosas y mirad, en el año, quiero decir también, no quiero que se me olvide, he dicho algunas cosas a su favor, pero no podemos olvidarnos también de que en el año 86, lo recuerdo muy bien, yo era joven, cuando las noticias abrieron con un accidente en Chernobyl, en la central nuclear de Chernobyl, que ha sido considerado como el mayor y más grave accidente nuclear de la historia. Todo esto fue ocultado por las autoridades soviéticas, fue ocultado por el régimen de Gorbachov. Y solamente varios días después, y porque no le quedó ya más remedio, porque ya se sabía en todas partes, principalmente donde primero se supo, creo recordar que fue en Escandinavia, no sé si fue en Noruega o en Suecia, tuvieron que salir a la palestra para reconocer lo que había sucedido. Se ocultó mientras pudieron, y eso que era la glasnost, la transparencia, era una de las políticas principales de Gorbachov, se negó el accidente nuclear de Chernobyl. Tengo que decir también, lo he dicho antes, que participó en varias conferencias muy importantes, una de ellas en Ginebra, en el año 1985, donde se sentaron las bases del final de la Guerra Fría y del desarme nuclear. Hubo una segunda el año siguiente en Reykjavik, también con Reagan. Se trató de avanzar en este terreno, pero no se consiguió. Fue una conferencia que resultó bastante baldía. Y muy importante fue la conferencia de Malta, que tuvo lugar en el año 1989 y que fue la primera cumbre entre las grandes superpotencias, que eran entonces la Unión Soviética y los Estados Unidos, después de la caída del muro de Berlín. La verdad, amigos, es que se ha marchado un personaje histórico de una gran talla. Más allá de lo que se pueda opinar o dejar de opinar de él. Ha sido un personaje influyente, ha tenido sus pros, sus contras, ha sido querido por unos, vilipendiado y odiado por otros, y lo que no cabe ninguna duda es de que la historia no podrá escribirse de ninguna de las maneras sin que, historia del siglo XX me estoy refiriendo, sin que se hable de Mikhail Gorbachov. Por cierto, y con esto concluyo, la Unión Soviética se disuelve en diciembre, el 25 de diciembre, día de Navidad, del año 1991. En agosto de ese mismo año tiene lugar un intento de golpe de Estado contra Gorbachov en la que todavía era la Unión Soviética. Incluso se le llegó a retener en Crimea, que ya estaba anexionada en aquel tiempo a la propia Unión Soviética. Hubo sospechas en su día, que se han ido agrandando con el tiempo, de que el impulsor en la sombra de ese golpe, de ese putsch, fue el propio, o pudo ser el propio Mikhail Gorbachov. Me recuerda mucho esta historia al 23 de febrero de 1981 en España. Ya sabemos quién fue el impulsor en la sombra de ese supuesto golpe que no lo fue. Se trató de un autogolpe, lo mismo que muy probablemente se tratase también de un autogolpe lo que aconteció en agosto de 1991 en la Unión Soviética, algo montado con el fin de precipitar la caída de aquel régimen. De hecho, insisto, tuvo lugar en agosto y fue en diciembre, el 25 de diciembre de ese mismo año, cuando la Unión Soviética se disolvió. Pero esa, amigos, es ya otra historia. Gracias por haberme escuchado. Hasta muy pronto. Salud y libertad para todos.